Los incendios afectan de forma notable a nuestro país. A la baja del Paraná, a la sequía, se suma la actividad humana y todo esto ya causó más de 25.000 focos que afectan a ya el 20% del delta. Para que se den una idea, cuando fueron los incendios del 2008 famosos, esos incendios afectaron al 11% del territorio. Para charlar sobre este tema tan importante está con nosotros Roberto. Roberto, muy bienvenido, muchas gracias. Hola Andrés, hola Eugenia. Gracias por invitarme a charlar con ustedes. Hola Roberto, no, gracias a vos, la verdad que es un placer poder charlar con vos y estamos muy preocupados. Queríamos empezar por preguntarte si estos incendios son algo natural o si realmente deberíamos alertarnos. Concentrándome en Argentina, les quiero contar que los fuegos son factores reguladores naturales de muchos ecosistemas, sobre todo de zonas que llamamos áridas, semiáridas o subhúmedas, donde llueve relativamente poco y ese poco está concentrado en determinado momento del año. Pero, por ejemplo, en el delta, que es una zona húmeda donde llueve mucho todo el año, la mayoría de los años, y además está dominado por humedales, que eso implica que haya un aporte externo de agua que hace que el suelo esté por lo menos empapado o incluso inundado con alturas variables gran parte del año, todos los años, no es tan frecuente, y menos que haya una persistencia y una magnitud, como por ejemplo los fuegos que estuvimos experimentando desde enero hasta ahora. O sea, vos pensás que hay un factor muy importante en estos incendios que están ocurriendo hoy en día, no solo de los factores naturales, sino también que hay un factor muy importante de la actividad humana, ¿no? Y en relación a esto te quiero hacer una pregunta, que tengo una duda que el otro día charlaba con Euge y no logramos solucionarla. ¿Por qué a una persona le puede convenir incendiar un campo que de todas formas está regulado para que no se pueda hacer ahí cultivo ni ganadería? Una vez que lo incendia, después no hay organismos que dicen, bueno, ahora no podés usarlo. O sea, ¿se entiende mi pregunta? El tema es que sí, que efectivamente el hombre prende fuego desde nuestras comunidades originarias con distintos fines. Uno es para despejar el terreno y poder acceder, por ejemplo, para hacer entrar ganado, o para cazar, o para pescar. Los productores ganaderos utilizan el fuego con el fin de hacer rebrote, o sea, que los pastos sean más tiernos, o que incluso haya pastos más palatables. Pero obviamente hay que adaptar el fuego al particular régimen de fuego que puede tener una zona. Y como yo les contaba, no es muy frecuente que ocurra esto en el delta. Entonces, obviamente, si vos lo pensás desde un punto de vista de una actividad, puede ser mejor o peor. El tema es que hay plantas y animales que estarán más o menos adaptadas a esta realidad del fuego. ¿Y cuáles son las consecuencias ecológicas en plantas y animales de estos incendios? Las consecuencias de los incendios van a depender de la magnitud y de la persistencia de los fuegos, pero también del tipo de componente del ecosistema afectado. Hay plantas, por ejemplo las que pueblan los pajonales del delta, que se llaman pirógenas, o sea, que tienen mucha biomasa seca, siguen creciendo con mucha biomasa seca y pueden, obviamente, verse más afectadas por el fuego. Pero lo que ocurre normalmente es que si, por ejemplo, tienen 15 centímetros, 1 metro de agua, como normalmente ocurre en muchos pajonales del delta, el fuego puede ocurrir, porque puede ocurrir naturalmente, pero está restringido. Ahora, si ese fuego es intenso y persiste, se quema toda la materia orgánica, esa materia orgánica entonces productividad, se queman las semillas, y es difícil, digamos, la recuperación, pero además puede perderse ese poco suelo que queda, por ejemplo, por erosión eólica o por erosión hídrica. Entonces, el efecto va a depender de la capacidad de recuperación que tengan esos sistemas o esas plantas o animales al disturbio. Por ejemplo, en el delta, que tiene mucha fauna, por ejemplo, de anfibios y de reptiles, que son animales que normalmente tienen poca capacidad de dispersión, obviamente los efectos van a ser más importantes. Lo mismo, por ejemplo, con aves que anidan en el suelo, por ejemplo. Y el principal problema que ocurre cuando los fuegos son intensos y persistentes, como ocurre en este caso, es que justo este año los animales que están adaptados a la inundación y no tanto al fuego, pueden escapar, por ejemplo, por el agua. Pero esta vez, este año, los pastizales, los pajonales están secos. Entonces es más difícil y por lo tanto el efecto sobre la fauna
y sobre la flora es más dramático. Y de ese 20%, que me parece muchísimo, ese 20% de superficie que está ahora incendiándose, digamos, en el delta, ¿qué porcentaje pensás que vamos a poder recuperar el año que viene, o por lo menos en los próximos años, o cuánto va a quedar medio en una situación muy difícil de recuperar? Bueno, mirá, Andrés, lo que tienen los humedales, o muchos humedales, es que son resilientes. Una palabra muy importante para los biólogos ecólogos, que es la capacidad de recuperación luego de un disturbio, ¿no? Y los ambientes de humedal del delta están particularmente adaptados a un ciclo de inundación, ¿no? Entonces, cuando viene la inundación, cuando viene el agua, que además el agua es vida, trae nutrientes, trae semillas, trae larvas de peces, etc. Y entonces la capacidad de recuperación va a depender, primero y principal ahora, que llueva mucho y pronto. Y además que en algún momento, más allá de la mano que podamos mecer nosotros los humanos, el Paraná ejerza ese efecto restaurador que yo siempre digo, que tiene que ver con la particular dinámica de inundaciones que tienen los humedales. Obviamente, vos me preguntás, ¿cuánto va a tardar? Y bueno, va a depender, insisto, de cuánto fue afectada la zona, de cuán intenso fue el fuego, y además, insisto, de la capacidad de recuperación de algunas plantas y animales. Por ejemplo, es más fácil que se recupere un pajonal que se recupere un bosque ribereño, que es particularmente diverso, como ocurre en el delta. ¿La baja del Paraná es solo por el efecto de la sequía y el cambio climático, o hay algún otro factor humano que está contribuyendo a eso? Mira, lo que dicen mis colegas, como ecólogo, por suerte, abro bastante la cabeza y tengo la suerte de interactuar con colegas de distintas disciplinas. Como les contaba, con excelentes referentes que saben todo del cambio climático y con excelentes hidrólogos. Los hidrólogos nos cuentan que tiene que ver con esta particularidad, variabilidad climática que estamos experimentando y que vamos a seguir experimentando. Muchas veces se plantea, y a veces ocurre, insisto, de que, por ejemplo, un mal manejo hídrico con las represas que tenemos nosotros, que trascienden nuestro país, por ejemplo, en el Paraná, puede estar afectando, obviamente, la circulación de agua. Pero en este caso, según mis colegas, por ejemplo, del Instituto Nacional del Agua, eso no está ocurriendo. Tiene fundamentalmente que ver con esta nueva realidad climática que vamos a tener que adaptarnos a vivir de extremos de inundación a extrema sequía, sin tener quizás años más normales como los que vivíamos, o como los que vivía yo cuando era chico. No queremos dejar de preguntarte por la ley de humedales. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, Eugenia, es una ley fundamental. Los humedales son ecosistemas muy importantes, son altamente productivos, son altamente biodiversos, y aparte que tenemos que conservarlos per se, nos brindan un montón de bienes y de servicios ambientales. Gracias a los humedales tenemos agua, amortiguan el efecto de las grandes inundaciones, filtran el agua y el agua es de calidad y nos brindan un montón de plantas y animales que venimos usando desde nuestras comunidades originarias. Entonces, los tenemos que conservar. Si me permitís, antes de decirte brevemente sobre la ley de humedales, quiero decirte que la ley es para conservar los humedales. Y conservar los humedales significa, en algunos casos, preservarlos, o sea, por ejemplo, a través de un área de reserva, por ejemplo, restaurarlos, como vamos a tener que hacer ahora, por ejemplo, después de los incendios del Paraná, o pedirle al Paraná que nos ayude, y también usarlos sustentablemente. Y usar sustentablemente significa que el sistema mantenga su intensidad, y su identidad y su normal funcionamiento hidrológico en este caso. Entonces, conservar los humedales, y esto lo digo porque hay gente que tiene temor a la ley, es, entre otras cuestiones, usarlos sustentablemente. ¿Y por qué los tenemos que usar sustentablemente? Para que nos brinden, por ejemplo, todos esos bienes y servicios que no solo son importantes desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista sociocultural y económico-productivo. Entonces, volviendo a tu pregunta, la ley es un elemento básico. Una ley que regule y que contribuya a generar, a que acordemos los presupuestos mínimos, porque es de presupuestos mínimos, para que conservemos los humedales, es fundamental.
Y obviamente, en todo este tiempo, por suerte, quizás a lo mejor incentivados un poquito por estos malos manejos de los incendios, pero también les cuento, chicos, que hay otras realidades. En otros lados del país hay otros humedales adaptados a otras realidades climáticas, hidrológicas, que también tienen problemas, y esta ley es para todos los humedales, no solo para los humedales del Paraná. Tenemos que ayudar con una ley a regular un poquito esos usos, esas áreas de preservación, esa restauración. Y bueno, y para eso es la ley, Y la ley tiene 2 o 3 elementos mínimos que me parece básico destacar. No sé si quieren que les cuente. Si puedes mencionarlos muy rápidamente porque tenemos que ir cerrando, pero sí, me encantaría. Sí, básicamente tenemos que clarificar los términos que estamos usando. Tenemos que inventariar los humedales, saber qué tenemos, dónde tenemos, cuándo los tenemos. Tenemos que hacer un ordenamiento del territorio y a partir de eso regular los usos. Y fundamentalmente la ley tiene que proponer un programa nacional de humedales que con personal y con fondos adecuados garantice el cumplimiento de todas las medidas que contribuyan a la conservación. En ese sentido, Andrés, y para cerrar, obviamente los científicos tenemos mucho que ver. Tenemos que seguir generando la información que se necesita, integrando la información que ya sabemos y aportándola claramente como ciudadanos que tenemos un compromiso social adecuado y verdaderamente estamos trabajando en eso. Y si contribuimos a que este proceso termine en una ley de humedales, claramente pienso que va a ser para beneficio de todas y de todos nosotros. Claro que sí, me quedo con lo que dijiste, que en realidad no requiere mucho presupuesto, así que me imagino que es más una cuestión de iniciativa política y ojalá que se tome esa iniciativa. Pero bueno, interesantísimo lo que nos contás, muchísimas gracias, es un tema que realmente está en agenda y sobre el que queríamos charlar, así que muchas gracias por iluminarnos. Gracias a ustedes, chicos, y un placer. Me parece muy importante, aparte de generar y de integrar la información, que la comuniquemos. Y el programa de ustedes es espectacular para eso, así que les agradezco haberme invitado a participar. Muchísimas gracias, Roberto. Y nosotros vamos a seguir con más Liga de la Ciencia. Quédense, que ya viene nuestro columnista que más sabe de geología, Pablito Pasos. Ya viene. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.